Las virtudes de los componentes del espliego han sido muy solicitadas tanto por sus propiedades medicinales como para su uso en la perfumería. Hace ya casi 60 años que los vecinos de Torre de las Arcas dejaron de salir de sus casas hacia los Tajos a finales del verano antes del amanecer para segar las matas de espliego que luego vendían a los encargados de la caldera que se ocupaban de extraer su esencia. Con el fin de no dejar caer en el olvido una actividad que estuvo muy arraigada en la localidad, un grupo de veteranos espigoleros ha decidido hacer una cocción anual, en tono festivo, aprovechando la caldera que sus propietarios dejaron en el pueblo. La recolección del espliego se realizaba una vez terminada la trilla del cereal, que es cuando quedaba algo de tiempo libre en las faenas del campo. Ahora a finales de agosto, primeros de septiembre, cuando está bien florido, porque es cuando mejor está para segarlo y poder sacar la esencia de ellos. Se venía, se segaba con una faz, esto es la zoqueta, para no, cuando siegas, ¿qué haces esto? Si se escapa la faz no te cortes el dedo. Para la tarea de la siega se necesitaban la zoqueta y la hoz. Con la mano izquierda, protegida por la zoqueta, se cogía un manojo de mata y con la derecha se manejaba la hoz para el corte. Hala, ya no me eches más. Dale, más tuyo. Venga. Uf. Pues cargada, ¿está bien? A punto de día en el Tajo. Segabas y llegabas allí a las 2, las 3 de la tarde, los pesabas y a comer. Y al otro día, pues, si veías buen Tajo, volvías y no descansabas un día, y al otro día volvías y así, hacía todo el mundo. El que tenía crío se lo llevaba y le ayudaba a poner unos montoncicos, porque esto ya ves, hay que coger mucho trozo, y ahí hasta que se hacía la carga, que era 150 kilos, 150 kilos, 180, depende del espliego cómo está. Porque hay veces que hay mucho seco, y otra vez es un año bueno y un fajo pesa más que otros años dos. Esto depende del año. Pero ahora, como hace 50 o 60 años que no se siega ni se hace nada, pues está todo seco. E incluso algunos vivales metían piedras aquí entre los fajos. Luego el que lo pesaba, cuando destapaban los fajos para meterlos a la caldera, salían las piedras, pero no sabían quién. Como había en el pueblo a lo mejor 30 o 40 personas que llevaban fajos, no sabían quién era, pero algunos lo hacían. El segar el espliego, esta era una manera de recoger algún dinero, porque en la época que hacían aquí el espliego, que se hacía aquí en el pliego, pues el dinero brillaba por su ausencia en las familias. Brillaba por su ausencia. Te diré, si te ganabas 20 duros segando el espliego, pues representa que te habías ganado una fortuna, porque no tenías otro poder adquisitivo del dinero, si no eras segando el espliego. Y claro, pues todas las familias pues iban a segar y llevarlo y venderlo. Este era el motivo. Si en una familia había 2 hijos y padre y madre, claro, a los 4 segar el espliego. Contra más segabas, pues más dinero te cubicaba, más dinero podías sacar. Porque como cubicaban los kilos, representaba que contra más kilos llevabas, más te pagaban. Pues podías sacar en una jornada, pues, no sé, 100 pesetas o 150 pesetas. Más no, porque cuesta mucho el recogerlo, segarlo, recogerlo y llevarlo al pueblo, que hay, por ejemplo, desde aquí, entonces que se hacía con una caballería, pues tienes 1 hora y media, 2 horas de camino. Las matas cortadas se recogían en manojos que se trasladaban hasta un punto accesible para la caballería y allí se ataban en fajos. Se coge la cuerda de alpaca, se hace una cejada con una de eso para meter la cuerda por el otro lado. Se pone al suelo, se van poniéndolos una gavillica a un lado y otra vez al otro. La manica esta, una a cada lado. Una para allá y otra para aquí. Sí. Se cruza y así no se estripa el fajo. Este para aquí. Este para allí. Este al revés. Y al final se recoge lo que hay
y se ata. Se pasa la de esto por la cejada esta y se aprieta, ¿ves? Lo que se puede. Se hace la cejada aquí y para desatar se tira de aquí y sale enseguida. Se tira aquí y ya está desatado. Y no te echas nudos y estás en una hora ahí para desatarlo. Y así se hace enseguida. Y ya está. Ahora se pone la fajina y a cargar al vehículo. Entonces había caballería y burros y caballos, machos. Se cogía 7 fajicos, 3 a cada lado y uno en medio. Y si iba, se pesaba y te apuntaban y luego al cabo del tiempo te lo pagaban. Para esta demostración que anualmente realizan los vecinos de Torre de las Arcas, las caballerías han sido sustituidas por el vehículo a motor y el remolque. Unos 200 kilos o 250. ¿Cuántos fagos había? ¿A 10 kilos? Sí, por ahí andarán. ¿O 20 kilos? Sí, por ahí andarán, por los 240 o 250 kilos. Más no. Cerca del pueblo han dejado montada fija la caldera, en un lugar donde llega el agua corriente necesaria para el proceso. Un poco más, un poco más. Ahí. Los fajos se transportaban hasta el pie de la caldera, donde cada vecino los descargaba, se pesaban y se anotaba el peso que había traído para proceder unos días más tarde a la liquidación de las ganancias por su trabajo. En alguna ocasión, regresando de las tareas del campo, por no volver de vacío, se aprovechaba para traer algún fajo al hombro. La caldera está formada por 2 recipientes separados por una rejilla con agujeros que dejan pasar el agua y el vapor. La parte inferior, que es la que está en contacto con el fuego, tiene una capacidad de unos 120 litros y debe estar llena de agua para que se produzca el vapor necesario que arrastre todas las esencias que lleva el espliego. Vamos a echar el último cubo de agua, chavales. Ya podéis empezar a echar el espliego. ¿Qué tal va el asunto? A ver. A ver si sale bien. La mitad superior de la caldera está reservada para las matas de espliego, que se echan indiscriminadamente, pero que hay que ir pisando para apretarlas más entre ellas y aprovechar mejor el espacio. Normalmente la parte destinada a las matas de espliego se llenaba hasta rebosar, pero en esta ocasión los veteranos espigoleros se han limitado a dejarla hasta la mitad. Bueno, pues ha echado agua, la caldera, para que hirva y salga la esencia para arriba. Se carga de espliego, se patea bien pateado, luego se pone la tapa, se le pone con arcilla y unos clavos y ya está. Estos son las clavijas que unen los 2 cuerpos de caldera para que no estalle la caldera con el vapor. Todas las junturas de la caldera deben estar perfectamente selladas para evitar que se escape el vapor durante la cocción. Va, Santiago, vamos a poner la tapadera, que es tuya. La mitad para cada uno. Arriba. Sí, que no tenga ninguna fuga de vapor, porque si tiene una fuga que se va al vapor, pues no hacemos nada. También se marcha la esencia del espliego por esa fuga que tenga. Y se le pone arcilla y unas grapas para sujetar los 2 cuerpos de caldera y la tapadera superior para sujetarla también, porque si no se sujetara saldría todo volando por la fuerza del vapor. Dionisio se encarga de encender el fuego, que calentará el agua de la caldera como si se tratara de una olla a presión. Al principio, el fuego debe ser intenso para tratar de elevar la temperatura del agua. Cuando se ve que afloja, pues hay que ir metiendo tarugos. Cuando se ve que hay mucha, pues se aplaca un poco, y luego se mete otra vez cuando afloja, para que se aguante la calor ahí. Como combustible se utilizaba el espliego seco que se sacaba de la caldera una vez terminado el proceso de cocción. Pero esto es el espliego del año pasado, que esto no calienta poco, pero calienta. Lo van metiendo y van metiendo así.
Ahora estoy colocando arcilla por los posibles escapes de vapor. Y este nos evita que salga el vapor. Y es taponar todo lo posible para que no se escape nada de vapor. El trabajo que hace la arcilla, taponar las posibles fugas que tenga de vapor. Hasta que el proceso de destilación empiece a condensar el vapor y salga el líquido por el otro extremo del serpentín, hay que permanecer a la espera manteniendo la intensidad del fuego. Pues mira, aquí estamos cuidando de la caldera, metiéndole candela. Y ahí ahora hay una buena rescaldina ahí, ¿eh? Buena. Eso de la esencia depende de la caña que le pega aquí. Y hay muchas cañas adelante, si yo adelante son menos. No te dejan echar más fuego, ¿no? No, ahora hay que dejarlo que vaya por sí solo. Ahora, que él solo. Cuando empieza a salir por allí es cuando... Nada, por allí, hace 3 días que sale. ¿Dónde está? Ahora mira aquí que ya sale. Hombre, no tiene que echar más fuego. Empieza a goler y empieza el primer arranque de la esencia para arriba. Va subiendo de pasico a pasico, hasta que llega arriba y luego sale por el tubo, se refrigera por el agua y sale la esencia. Uy, pues aún nos queda, aún estamos a mitad tiempo. Y llevamos, ¿cuánto llevamos? ¿1 hora? Pues le falta otra. Pero luego tiene que estar saliendo a lo mejor 1 hora, o 2, no sé. En este tiempo de espera, el abuelo Plácido ha decidido recordar los tiempos de su juventud cuando preparaba pequeños manojos de flores de espliego para regalar a sus amistades. Estos manojos servían como ambientador natural para dar fragancia a las prendas que se guardaban en el interior de los armarios. El proceso de destilación de estas calderas preparadas para la obtención de esencia consiste en elevar la temperatura del agua hasta su ebullición. El vapor pasa entre las matas de espliego arrastrando todas las materias volátiles y sale por un largo tubo que arranca en la parte superior de la caldera. El vapor, en su recorrido, pasa por un largo serpentín que está inmerso en una corriente fría de agua, lo que facilita su condensación. Aproximadamente a las 5 horas de cocción, por el otro extremo del tubo sale el agua mezclada con los aceites esenciales y se recoge en un recipiente llamado vaso florentino. Este recipiente tiene la singularidad de que el tubo de salida del agua arranca desde su base, es decir, que el líquido que sale por él es el que está en el fondo del vaso florentino. Las primeras cargas del vaso florentino son solo de agua, pues en su interior el aceite flota sobre el agua y no sale al exterior. Con esta van 50 litros de agua y faltan que salir otros 50, que son los 100 que se han echado. Ahora parece que sale la esencia ya. En el momento que empieza a salir el agua por el tubo del serpentín, es muy importante controlar los litros obtenidos. De este modo, cuando haya salido la misma cantidad de agua que se ha puesto en la caldera, habrá que detener el proceso de destilación. Cuando llegue el final del proceso, el aceite que se ha quedado en el vaso florentino se empieza a mezclar con el agua y sale con el tono amarillento de la esencia. Se ha acabado el proceso ya de la extracción de la esencia. Nos ha salido bien. Aquí tenemos el resultado de la esencia. Esencia puede salir de los 200 kilos que echamos de espliego, un par de litros, 3 máximo. La esencia ha salido mezclada con el agua y ahora solo queda dejarla reposar para que el aceite, que es más denso, flote sobre ella y se pueda extraer con facilidad.
El producto resultante se entregaba a los responsables de las fábricas que pasaban a recogerlo. Con esta reconstrucción anual, los vecinos de Torre de las Arcas no quieren dejar caer en el olvido una actividad hoy desaparecida que en otros tiempos les supuso un ingreso extra en la economía familiar. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.